Deja de duplicar y duplicar composiciones en el panel proyecto y de modificar individualmente cada una de las copias para crear variaciones de una animación. En este video te enseño a utilizar las propiedades esenciales para que crees con una única composición todas las variaciones que quieras. Por si fuera poco, no tendrás que entrar a cada una de ellas y la interfaz va a ser muy sencilla. Esto y mucho más, así que quédate que esto va a estar genial. El problema con duplicar las composiciones es que va a ser más difícil y demorado modificarlas y estas modificaciones no van a estar unificadas. Es decir, si tú duplicas 30 veces una composición y luego tu cliente te pide una modificación, tendrás que hacer la modificación en cada una de esas 30 composiciones que duplicaste. Todo esto hace que el proceso de reutilizar y modificar estas composiciones sea mucho más demorado y tedioso. Así que te voy a explicar el flujo de trabajo más óptimo para reutilizar y modificar estas composiciones dentro de After Effects. Y esto lo vamos a lograr, por supuesto, con nuestro ya conocido panel de gráficos esenciales. Pero esta vez no va a ser el puente para llevar estos gráficos a Adobe Premiere, sino que todo se va a quedar dentro de After Effects. Vamos a partir de una composición ya animada que vamos a utilizar como plantilla, composición maestra o composición principal. En este caso claramente es un post de Instagram y esto tiene varias cosas que yo quiero modificar. Por ejemplo, la fotografía del usuario, el nombre, la ubicación, la imagen del post que podría ser una fotografía o un video, la cantidad de me gustas, el texto de la descripción y la cantidad de comentarios. Además de eso, he agregado un control de menú que me permite elegir entre un formato cuadrado, horizontal o vertical. Dicho esto, vamos a iniciar con el trabajo en el panel de gráficos esenciales. Para este ejercicio voy a crear 3 grupos de propiedades y aquí voy a ir trayendo las propiedades que quiero que se puedan modificar. Por ejemplo, en el caso de la imagen de perfil, que en este caso está dentro de una precomposición, lo que voy a hacer es arrastrar la capa completamente dentro del grupo usuario. Y como escala predeterminada, escalar para ajustar. La explicación de esto y de todas las propiedades que son compatibles con el panel de gráficos esenciales las tienes en mis videos anteriores donde ya hemos trabajado con este panel. Y para no quitarte más tiempo con esto es que he acelerado todo este proceso. Ya tengo todas las propiedades que quiero modificar seleccionadas y organizadas dentro del panel de gráficos esenciales. En esta ocasión no vamos a exportar esto como una plantilla de gráficos animados. Lo único que necesitamos es anidar nuestra composición dentro de una composición secundaria. Y solo con esto ya tenemos algo interesante que está sucediendo por acá, pero va a depender de la versión de After Effects con la que estés trabajando. Si tienes After Effects 2023 a partir de la versión 23.6, las propiedades esenciales van a aparecerte en el panel de propiedades. De ahí para abajo, hasta la versión 15.1 de 2018, las propiedades esenciales van a aparecerte en la jerarquía de propiedades de la capa. Puede que te aparezcan como propiedades esenciales o como propiedades maestras, que era el nombre que tenían anteriormente. Fíjate que si traigo otra composición, la cual no he trabajado con el panel de gráficos esenciales, carece completamente de esas propiedades. Y aquí también voy a encontrar todas las propiedades tal cual como las organicé en el panel de gráficos esenciales. No te preocupes, puedes hacer exactamente lo mismo desplegando la capa o desde el panel de propiedades. La única diferencia real es que en el panel de propiedades es mucho más cómodo y rápido trabajar. Así que si tienes la posibilidad de actualizar el programa, te lo recomiendo al 100%. Entonces, para comenzar a modificar esta composición que ahora mismo está funcionando como una plantilla, lo puedo hacer todo desde las propiedades esenciales. En el caso de la fotografía, basta con que reemplace arrastrando una foto cualquiera. Fíjate que automáticamente se estableció por acá y desde la línea de tiempo también podría hacer lo mismo de esta manera. En el caso de los textos, desde el panel de propiedades es muy intuitivo, pero para hacerlo desde la línea de tiempo tendría que dar clic derecho, editar valor y en este campo escribir el texto que quiero que aparezca. Del resto todo es muy intuitivo. Y aquí tú dirás, ok, bien, hemos modificado la composición, pero ¿cómo esto va a evitar que yo esté duplicando y duplicando composiciones en el panel proyecto? Así que presta atención a esto porque es la clave y la magia
de las propiedades esenciales. Aparentemente la composición ha sido modificada, pero si entramos en ella, fíjate que realmente dentro de la composición no se han aplicado estos cambios. Esta configuración de imágenes y texto solamente aplica desde afuera de mi composición principal. Y precisamente esta característica es lo que va a dinamizar nuestro flujo de trabajo con propiedades esenciales. Le voy a dar un poquito más de cariño a esta composición, agregando un color de fondo. Voy a añadirle una sombra paralela a mi composición y la voy a transformar un poco. Entonces puedo duplicar esto por acá y a esta copia modificarle todas sus propiedades esenciales, que las transformaciones que le haga a una no van a afectar a la otra. Incluso podría generar una tercera copia a la cual en vez de una fotografía le voy a añadir un video. Y si te lo estás preguntando, si entras a cualquiera de estas tres copias, te vas a encontrar exactamente con la misma composición, ya que las tres son en realidad una sola. De hecho, si en mi composición secundaria presiono Tab, no me van a aparecer tres composiciones diferentes, sino una única composición con tres instancias diferentes, o mejor dicho, tres copias virtuales de esta misma. Ahora, supongamos que después de realizar toda la animación y cada una de sus diferentes variaciones, tu cliente te pide algún cambio. Como cada una de estas copias está siendo controlada con una única composición principal, basta con ir a esa composición y aplicar las modificaciones solamente allí. Supongamos que el cliente quería que todas las imágenes tuvieran un tono sepia. Entonces le aplico la modificación a la capa correspondiente y al volver atrás, esta modificación se ha aplicado a cada una de las copias. Es decir, si tengo 30, 40, 50 composiciones diferentes, no tengo que modificar cada una de ellas, sino única y exclusivamente la composición principal. Y esto es muy útil para todo tipo de gráfico que quieras utilizar como plantilla. Banners, transiciones, realmente el límite es tu creatividad. Finalmente, voy a darte unos datos claves para entender cómo funcionan las propiedades esenciales. Cuando añadimos una composición que contiene propiedades esenciales, por defecto estas propiedades están vinculadas al valor de su propiedad de origen, que no es otra que esta misma propiedad, pero dentro de la composición principal. Si yo cambio el valor de origen, se cambia también el valor vinculado. Sin embargo, cuando yo cambio el valor de la propiedad vinculada, es decir, el valor acá afuera, la propiedad esencial se desvincula de la propiedad de origen. Por eso, a pesar de que yo realice cualquier cantidad de cambios a las propiedades esenciales, si entro a la composición, su valor de origen sigue siendo el mismo y ya no puede controlar el valor de la propiedad esencial. Ten en cuenta que esta desvinculación de valores aplica también para fotogramas claves y expresiones. Es decir, si tu propiedad de origen está siendo controlada por alguna expresión, al momento de convertirla en propiedad esencial y de cambiar su valor inicial, la expresión dejará de funcionar, ya que ahora están desvinculadas y se comportan como propiedades diferentes. Y hasta aquí el video de hoy, espero que hayan aprendido muchísimo y que le puedan sacar el máximo provecho a esta característica de After Effects. Si es así, por favor regálame un like, comparte y suscríbete para poder seguir creando contenido como este. No siendo más, nos vemos en la próxima.